Dejamos el tema del Congreso, que la verdad genera mucho dolor. Bueno, yo estoy lamentablemente, indignado que no pues, tengamos un con lo que veo todos los días, ¿no? Porque le doy la bienvenida a Víctor Andrés García Belaúnde después de mucho tiempo. ¿Cómo estás, Víctor Andrés? ¿Qué tal? Buenas. Acá escuchando al venezolano, acabo de escuchar al venezolano. Que da cifras de Maduro, porque yo no creo que esas cifras sean las que ha dado las reales, ¿no? Yo creo que las cifras son totalmente irreales y fantasiosas. Yo he tenido... Hay que recordar que en el Perú dicen que hay cerca de 3 millones de peruanos que viven fuera del Perú, en todo el mundo. Y esas estadísticas son de los últimos 30 años. O sea, en los últimos 30 años el Perú, el 10% de su población ha emigrado, pero a todas partes del mundo. En Estados Unidos, en España, en Argentina. Que ahí te haga una aclaración, pero es que son cosas completamente distintas, pues. Claro, no. La diferencia con nosotros es que la migración que se dio, sí, en algún momento fue por crisis política y económica en el país, sí, pero no fue una diáspora, pues, ¿no? Que tiene otra connotación completamente distinta, ¿no? No fue una invasión. Exacto, a eso voy. Fue una invasión que hay que recordar que estos señores que están en la frontera, en la línea de la Concordia, que es una línea que se fijó en el Tratado del año 29 con Chile para lograr un corredor independiente que nadie ocupe y que sea un espacio de terreno donde haya efectivamente la Concordia. Y inclusive por esa línea de la Concordia, uno de los hitos de la famosa problema del mar del Perú con Chile estaba en esa línea. Entonces tú no sabías cómo calcular la proyección hacia el mar. Entonces hay que recordar que Tacna y Arica es como Lima y Callao. Están a una distancia muy parecida y dentro de la plataforma geográfica es la misma. Si uno vuela por encima de Tacna se da cuenta que se introduce Tacna, Arica, y que Arica es el puerto de Tacna, la playa de Tacna, la bahía de Tacna, como lo es en Lima, el Callao también. O sea, hay una cercanía. Pero ¿cómo llegas tú a Arica desde Santiago? Si hay un desierto el más árido del mundo. ¿Cómo? Llegas antes, podías llegar a pie. Hoy día no has hecho... Les cuento una anécdota. En la Guerra del Pacífico, el ejército boliviano al mando del general Hilarión Daza abandonó al Perú. ¿Por qué? Porque decía que el desierto lo agobiaba. Palabra de él, el desierto agobia. ¿Por qué? Porque no podían caminar de Iquique a Arica, que son 450 kilómetros de desierto totalmente inhóspito. Bueno, esos señores han sido trasladados por chilenos en buses y en camiones chilenos para que vayan a Arica y de Arica vayan al Perú. O sea, Chile tiene mucha responsabilidad también en todo esto. Ahora, Chile asume que está en defensa de su soberanía, ¿no? Bueno, el Perú también. Y que en función a eso ellos toman determinadas acciones. Tanto así que todo lo que ha pasado con el tema de los migrantes en Chile los ha llevado a ser bastante reaccionarios y reactivos, en el sentido de que han empezado a legislar justamente para evitarse mayores problemas por el incremento de la inseguridad y todo. Están en su derecho. Solamente 15 días han sacado 3 leyes, una relacionada con el tema del uso de la fuerza, la que le llaman ellos la ley de gatillo fácil, ¿no? Y 2 relacionadas con el tema del control de migrantes, cosa que ha llevado a que, pues obviamente, los que no están en condiciones de ponerse a disposición de la justicia chilena, pues se empiecen a salir lo más rápido posible y buscar otras maneras de ganarse la vida junto a su familia. Bueno, ¿no? Y tan es así ahora de que los tacneños y los ariqueños no pueden trasladarse de una ciudad a la otra si no pasan por la inmigración. Claro. Siendo vecinos y estando frente a frente. Claro, pero para eso hay todo un criterio de migración, salvoconducto, pasaportes. Exactamente. O sea, hay todo un marco legal que se respeta. Ahora, por supuesto eso es lo que sí. Estaba conversando con el abogado que estaba aquí, porque creo que hay que tener también los conceptos bastante marcados. Discúlpame, pero en esta situación ya llega un momento en el cual alguien tiene que hablar las cosas tal cual son y perder un poco la corrección política, porque ya no estamos hablando de una migración común y corriente. Lo que estamos hablando es básicamente de un hecho histórico. Es la diáspora seguramente más dramática que se ha presentado en el continente. Tú lo debes saber mejor que yo, que tienes muchos más años, ¿no? ¿Qué otra situación se ha presentado de esta manera donde tienes tú
a 7 millones de personas que han salido de su país buscando qué cosa hacer para mejorar Es su condición de inédito, vida. es inédito. En Cuba hubo algo parecido, pero nunca salieron 7 millones, porque Cuba tenía 7 millones de habitantes. Pues. Se iban todos. Y ahora se quieren ir todos, ¿no? Pero en Cuba, durante 60 años, se han ido 3 millones de cubanos, de una población de 10 millones, o sea, 30% en 60 años. Ha sido una cosa poco a poco y a través de barcos, qué sé yo. La isla no les permitía pues caminar, tenían pues que, y tampoco nadar porque había 90 millas a la frontera de los Estados Unidos, pero sí lo hacían con botes. Entonces, pero esto es inédito y Maduro no dice nada. A eso quiero llegar. Déjame, porque el sábado yo tengo el programa aquí, Hablemos Claro, y lo decía también. Exitosa. De eso voy a conversar contigo en unos minutos más, pero creo que aclaremos en unos aspectos en este momento, perdón, los criterios, los términos. Yo le preguntaba al abogado venezolano que estaba con nosotros que hiciera la distinción entre migrante y refugiado. Estas personas no son refugiadas, no existe. Claro, necesitan inscribirse, pues. Necesitan ¿no es cierto? ponerse en una oficina, tocar una oficina y pedir refugio. Y eso no lo han hecho. Por supuesto. ¿Por qué? Porque o no tienen papeles, Exacto. o son buscados por la policía en su propio país, o en otros países, o porque tienen doble o triple nacionalidad, doble o triple personalidad. Y el argumento nombres. y el argumento de que solo con la condición de deambular saliendo de sus países los pone en esa situación No puede, real. O sea, le da este marco de protección, porque ser refugiado obliga al país que lo refugia a tener responsabilidad sobre estas personas. Y si tú le das refugio, tienes que asistirlo en algo. Exacto, alimento, educación. Por supuesto que sí, tú ¿Cómo? tienes que tener la seguridad que no va a ser un vagamundo y no se va a convertir en Claro, delincuente. para El Estado que- tiene que darle un subsidio. Para que ustedes sepan, uno de los casos de refugiados de último nomás es la familia de Pedro Castillo, que se fue a México. Exactamente, ese es el mejor ejemplo. Se fueron a la embajada de México, el gobierno de México los aceptó por el argumento esto de persecución política, que para mí particularmente no es así. Entonces, y los lleva a México, ¿no? Pero se van en el avión mexicano, ¿no? Se van con la autoridad mexicana, van allá a presentar sus papeles, hacen todo Le dan una casa. ¿no? Le dan una casa, le dan comida, le dan educación y además un sostén económico mensual. Así, Esa es una condición de refugiado. ¿Cuántas personas el Perú puede refugiar? A eso voy. ¿Cuál es la capacidad del Estado peruano? Por eso le preguntaba, tenemos 1 millón, ¿no? 1 millón. Porque si Maduro nos da plata para los 3 millones o 2 millones, 2 millones, ya, en buena pongamos, hora, 2 millones, que pero- nos dé la plata y que lo financie. pero- Acá le buscamos Pero una... según la cifra oficial es 1.584.081. Pero dicen que hay 2 millones. Es la cifra, pero son 2 millones, ¿no? Entonces, ¿qué país puede tener cerca de 2 millones de refugiados? Es decir, el 10% de su población, casi. Y si fuera como el abogado venezolano lo dice, entonces, si son refugiados y después de 6 meses que les han dado esta prerrogativa de poder ponerse a derecho ante la autoridad migratoria, si no lo consiguen, los expulsa siendo refugiados. Ojo, que hay sanciones internacionales. Claro. Si es que un país que los asume como refugiados, los termina por devolver, porque se asume que estás atentando contra su derecho humano. Porque cuando tú te vas de un país Así es. con las características de refugiado, se entiende de que tu vida está en peligro. ¿No es cierto? Sí. Estos son invasores, Entonces, nos metemos totalmente en un invasores, son problema. O sea, a ver, bandas. yo repito, porque aquí la corrección política de verdad a mí me abruma desmesuradamente. ¿Por qué te lo comento? Porque claro, esto no es ni xenofobia y tampoco es ser solidarios al extremo. Ya fuimos demasiado solidarios. Y es lo que le decía al abogado, ¿no? El problema del Perú no es que tengamos un modelo que sea repetitivo para toda América Latina. Lo que tenemos es una deficiencia como sistema migratorio, como sistema político que ha permitido que perro, pericote y gato se terminen colando por la frontera. Exactamente, es una debilidad. O sea, no tenemos política migratoria. Ha entrado cualquiera puede entrar a pie a este país. Ese es el problema. ¿Dónde está Ahora- la seguridad, nuestra seguridad? Ahora, tú sabes que he estado viendo este tema no de ahora, sino desde hace ya bastante tiempo. Lo hemos puesto como parte de la línea editorial porque el tema migratorio ha pasado lo que habíamos anunciado desde hace bastantes semanas y ahora que los demás medios de comunicación empiezan a tocar, pero incluso tienen que, creo yo, graves errores en cuanto a comprensión de lo que está pasando y de tomar posición respecto a lo que significa la defensa de nuestra soberanía. Que eso finalmente debe ser. Es Yo decir, no voy a llegar hemos a los- vuelto a la Edad Media, donde Claro. hacían invasiones los bárbaros, ¿no? Masivas, Claro. sin aduanas, Yo, sin límites. Yo
digo, ¿no? O sea, sé que hay este problema con Chile y las autoridades peruanas han dicho Chile nos está tirando nuestro problema, aguanta, pero Chile también pues está en todo su derecho. No, Existe algo que se llama soberanía. Te lo digo porque alguien me decía, Chile no puede legislar en contra de los migrantes porque hay pactos internacionales, Naciones Unidas y otras instancias más. Y eso no sé qué tanto de cierto sea, porque yo estaba revisando algunos pactos internacionales, como el Pacto de Marrakech del 2018, en uno de sus acápites dice lo siguiente: soberanía nacional. El Pacto Mundial reafirma que los Estados tienen el derecho soberano de determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional. Dentro de su jurisdicción soberana, los Estados podrán distinguir entre el estatus migratorio regular e irregular, incluso al decidir con qué medidas legislativas y normativas aplicarán el Pacto Mundial, teniendo en cuenta sus diferentes realidades políticas y prioridades y los requisitos para entrar, residir y trabajar en el país de conformidad con el derecho internacional. Lo dice todo. Claro, Pero lo que está diciendo- las normas nacionales son tan importantes que tienen que aplicarse, pues, ¿no? Y claro, tienen que estar dentro de un parámetro, No, es cierto, y pero según tienen esto- que aplicarse y tienen que tener algún tipo de resguardo, Hay un ¿no? respeto a tu autonomía como país. Por también, supuesto pues. que sí. Por por eso, su- ¿qué vamos a hacer en todo caso, Víctor Andrés? con Ahora, las lo personas que a mí están me llama la atención es que Chile, en la frontera? Argentina tiene 3.000 o 4.000 kilómetros ese es otro tema. de frontera con Chile. Ok. Estos han estado casi todos en Santiago. Unos hablan inclusive de condejo chileno, ya condejo chileno. ¿Por qué los puso en la frontera del Cristo de los Andes para que lleguen a Mendoza? Tiene 400 y pico kilómetros de frontera con Bolivia. ¿Por qué no los puso frente a Antofagasta o frente a Iquique en la frontera con Bolivia? No, los ha llevado al extremo del país, a Arica, al extremo del país, después de un desierto inmenso que los han trasladado por buses para dejarlos en la frontera con el Perú. Ahora- Ese es un acto para mí ahora- de mal vecino. Discúlpame aquí sí te contradiga un poco, porque este ya no es un tema de Perú y Chile. Yo creo que esto es un tema de más países involucrados que no se están pronunciando. Y aquí es donde yo decía el sábado al empezar, ¿qué presidente, ¿no?, de los países involucrados en esta diáspora, porque es una diáspora, ¿no?, que es un movimiento muy grande de gente, le está llamando la atención al dictador venezolano Nicolás Maduro? Porque eso finalmente es lo que es. Bueno. Además, yo decía, ¿no?, el día sábado, quien tendría que preocuparse por el derecho humano, ¿no?, de sus connacionales o sus ciudadanos tendría que ser Nicolás Maduro. Pues claro. Él tendría que pararse y decir, ok, hay este problema, por favor, nos reunimos, conversamos, convoco a los presidentes a ver si podemos hablar de Perú, ¿no?, de Chile, de Ecuador, de Colombia, ¿no?, para ver si me pueden ayudar a mí a establecer un corredor humanitario que me permita traer a los míos a mi país, ¿no?, porque se están muriendo de hambre, porque hay niños. O sea, ¿dónde está la humanidad de ese sujeto? ¿Y dónde está el embajador de Venezuela en Lima? Debería estar en Tacna. El embajador de Venezuela de Lima debería estar en Tacna. La embajada de Lima, de Venezuela, debería estar en Tacna, sus funcionarios, dándoles alimentos, agua, carpas, para ver qué hace con ellos. Es decir, ¿tú sabes lo que significa que en Venezuela hayan salido 7 millones de venezolanos? Casi el 20 o 30% de la población. Una maravilla. Les ha quedado vacío todo. 10 de la mañana con un minuto, tengo que ir a la pausa. Me seguí un minuto. Víctor Andrés, por favor, quédate, que así nomás no vienes por aquí, sobre todo en día del trabajo. Como Nicolás debería estar descansando, pero gracias por estar y analizar el contexto. Creo que es importante siempre tener voces en conjunto. Somos la voz que integra el Perú. Estamos conversando en extenso con Víctor Andrés García Belaúnde, congresista histórico también, ¿no?, del país. ¿Cuánto tiempo estuviste en el Parlamento? Casi He 20 sido años, ¿no? 5 veces parlamentario. 5 por 5 veces. 25 Pero años. no he sido 25 años porque he sido 2 veces cesado. Por Fujimori y por Vizcarra. Bueno, pero tienes el récord, creo, ¿no? Sí, bueno, sí. Un récord poco auspicioso, digamos. No, pero creo que es importante porque si algo nos está faltando ahora es la profesionalización de la política, sobre todo en este ámbito congresal donde ya ves la poderumbre que tenemos en este momento, ¿no? Bueno, hemos caído pues en gente inexperta y sin vocación de servicio, además, ¿no? No, y delincuentes además, discúlpame, pero el que mocha suelo de sus trabajadores, Sí, un vil sí. delincuente, no debería ser Así congresista es. de la Eso República. es inaceptable. Y la Eso para mí Comisión es de un Ética delito hace muy mucho grave. tiempo. ¿Por qué no hay Aprovechan delito? la necesidad de la gente que trabaja con ellos
para mocharle el ¿Por sueldo. qué eso no es delito de función y no amerita un desafuero inmediato? Ni siquiera debería pasar por el Pleno, sino por el Bueno, Ministerio debería, es que lamentablemente... Ese hálito de protección al parlamentario es contraproducente para el país. O sea, qué mal ejemplo que tengas esta gente metida. De tu partido hay, por cierto. Por supuesto, por Está, supuesto. está ahora bajo sospecha este sujeto, José Arreola. Y le digo sujeto porque eso es lo que es Sí, finalmente. bueno, ¿no? bueno, y es el vocero lamentablemente de la bancada, ¿no? De tu bancada. Exactamente. De Acción Popular. Con el repudio nuestro del comité político y del partido. El Y sí. repudio total. Ya, Entonces, pero ¿y qué hace la bancada dentro del Parlamento Nacional? bueno, ya todos están suspendidos, ¿ah? Todos están suspendidos de sus cargos partidarios, todos. Entonces, y además, y están desprestigiando al partido, ¿no? Eso es un punto aparte sobre lo que estamos conversando, pero ¿por qué no, te decía, por qué no es un delito de función, ¿no? Debería ser, debería ser. Además, yo creo que en el fondo lo es, porque es un acto de corrupción. Habría que ver bien Por supuesto. el reglamento, pero yo creo que el reglamento hay que cambiarlo. No tendría que pasar eso por el... En como primer política, lugar, ¿no? el reglamento debería establecerse que ningún parlamentario puede hacer gestiones ministeriales. Empezando por ahí. Ninguno. O sea, son elegidos para fiscalizar. O sea, ni siquiera trabajo de representación. No. Bueno, otro tipo de representación. Claro. Lo haces de tu oficina con cartas. Si tú vienes de tu pueblo, Ica, Arequipa, y te piden algo en Arequipa o en Ica, primero que tienes tú que hacer las gestiones en las regiones, Claro, porque- que hoy día manejan presupuesto y antes no lo hacían. Claro. Y en segundo lugar, tú, en todo caso, mandas un oficio al ministerio para que atiendan a fulano, alcalde de Ica o de Arequipa o de Tacna o de lo que sea. Pero no ir tú personalmente acompañando a una delegación porque evidentemente ahí sale el Pero tema de ese cómo es. Ese cómo es. es un lobby Así es. perverso. pues, Así es, ¿no? así es. Eso que no te se lleva puede- a generar actos de No corrupción. se puede permitir que los parlamentarios estén haciendo gestiones en los ministerios con cualquier personal, además, no solamente con el ministro, sino abajo. Asumiendo además capacidades de ejecución que ellos ni Que siquiera ellos- lo tienen por exactamente. ley. O sea, Exactamente. El parlamentario no ha sido elegido para ejecutar nada, solamente para fiscalizar. No puede ejecutar ni pedir ejecuciones, sino fiscalizarlas cuando éstas se realicen. bien. Dejamos el tema del Congreso, que la verdad genera mucho dolor. Bueno, yo estoy lamentablemente, indignado, que no pues, tengamos un con lo que compromiso veo todos los político. días, ¿no? Porque mira, si tuviéramos un compromiso político dentro del Parlamento Nacional, este tema del problema migratorio sería de agenda en estos momentos, ¿no? No es, pues. O sea, lo último que sé es que van a llamar al ministro del Interior y van a llamar a la canciller para ver qué es lo que está pasando. No me jodas, discúlpame, pero han pasado más de 20 días. en Perdón, este tema. han pasado 5 o 6 años del problema migratorio, también de o paso, 7 ¿no? años, y nadie ha presentado, ni un congresista que yo sepa, ha presentado un proyecto de ley para regularizar todas estas cosas que están pasando. Hay 7 millones de venezolanos que han salido de Venezuela, 7 millones. O sea, Venezuela se ha quedado vacía, sobran viviendas, sobra trabajo, las cárceles están casi vacías porque todos han salido afuera. Entonces, eso crea un problema en el Perú, que casi todos vienen al Perú, pasan por Colombia, pasan por Ecuador y llegan al Perú. Yo tengo una contradicción con Nicolás, que ahora está de descanso y lo digo. Lo felicitamos trabajado. a Nicolás Lucar por estar en descanso el día Que como- del ¿Quién trabajo. como él dice que es un derecho histórico, ganado? Tiene razón, no tiene trabajar. razón, y hay que Como felicitarlo. periodista, los periodistas no descansan. Pero doble felicitación a los que sí están acá. Llevo más de 20 años trabajando sin feriados. Mi familia me lo recuerda constantemente. A lo que voy es que, Pero te admira por eso también. seguramente, no sé qué tanto. A lo que voy es que, ya se me fue de la mente lo que te iba a decir, pero deberíamos tener un mayor respaldo en ese aspecto. No solamente nos está faltando legislatura en temas migratorios, salud, educación. Hay algo que no funciona en la migración, fíjate. Hasta, si hablamos históricamente, que tú has hablado de la parte histórica, inmigraciones siempre perteneció a la Cancillería. Hoy día pertenece al Ministerio del Eso Interior. es lo que te iba a preguntar. Y claro, el Interior no maneja bien las cosas. Eso es lo que te iba a preguntar. La Cancillería es más neutral y es más profesional A ver. para este tipo de cosas que el Ministerio del Interior. Ya que traes a colación este tema, eso es lo que estábamos discutiendo en la pausa. El sábado conversé con el ministro del Interior, Vicente Romero, a propósito de un proyecto de ley que están mandando en conjunto, ¿no? Para atender esta crisis, que era que se le dé el control de las fronteras a las Fuerzas Armadas. Entonces esto ha llegado al Parlamento Nacional y entiendo yo que es que las Fuerzas Armadas se hagan de control de las zonas fronterizas, ¿no? Del tema migratorio y desplace a la Policía Nacional para que la Policía Nacional pues vuelva a tener la parte operativa que se necesita para la lucha contra la delincuencia.
Y entiendo yo en ese momento que Vicente Romero no le gustó mucho el comentario porque como ex policía o policía en retiro salió a defender su institución indicando que históricamente la policía es la que se hacía cargo o se hace cargo junto con migraciones de la zona fronteriza. Y yo le decía, pero lo que está pasando aquí demuestra una vez más que hay un fracaso, ¿no?, del control de la policía en las zonas de frontera. Entonces tendría que haber algún cambio sustancial para que esto sea completamente distinto. A ver, si me permites, te voy a hacer un poco de historia de las cosas. El gran presidente, o el gran presidente que fijó las fronteras del Perú, con excepción de la frontera con Ecuador que se hizo después, que se hizo comprado el año 41 y 42, pero las fronteras con Colombia, con Brasil, con Bolivia y con Chile fueron establecidas por el presidente Leguía. Entonces, ¿qué hizo Leguía, que era un zorro viejo de la política? Creó, para cuidar las fronteras y evitar problemas entre nuestros ejércitos y los vecinos, creó lo que se llamaba la Guardia Republicana. Totalmente independiente. Guardia Republicana para que cuide las fronteras. ¿Pero quién era el jefe de la Guardia Republicana? Un general del ejército siempre. O sea, era una Guardia Republicana con uniformes muy parecidos al ejército, pero dependían logísticamente y presupuestalmente del ejército. La Fuerza Armada, el ejército, tenía como jefe a un general que era el jefe de la Guardia Republicana. Esto ha sucedido hasta el año que llega García, en su primer gobierno, en el 87, que unifica las tres policías. La Guardia Republicana, que cuidaba las fronteras, que luego se amplió su ámbito para que cuide cárceles y luego se amplió su ámbito para que cuide locales públicos ante el desborde de la policía. Y luego llega García y las une las tres policías, la Guardia Republicana, la PIP y la Guardia Civil. Bueno, pues, claro, ahora la policía debe hacer ese cargo y no lo hace. Debe encargarse de eso y no lo hace. Pero la pregunta es, ¿en la Cordillera del Cóndor está la policía o está el ejército? El ejército, ¿no? En el Putumayo, en el Caquetá, ¿está la policía? Está en el ejército. ¿O está el ejército? Ahora, lo que conviene, siempre se ha hablado de fronteras vivas, ¿no es cierto? Y ahí es donde el ejército cumple una función mucho más importante que la misma Policía Nacional, que es lo que siempre se ha buscado para que la territorialidad sea respetada. Así es. ¿Por qué Belaúnde le encargó al ejército que haga la agredida Napo Putumayo? Porque estaba aquí en Colombia. Porque a nadie más que al ejército les interesaba hacer esa carretera y estar cerca al Colombia y no dar una vuelta inmensa. Ahora, ¿tú sabes por qué creo yo que hay todo este tema de... Y me parece contradictorio, esa palabra la utilizo constantemente porque este proyecto está saliendo del Consejo de Ministros, ¿ah? Entonces ahí tendría que haber habido algún tipo de discusión, o no sé, o tratar de encontrar un punto medio entre el ministro de Defensa y el ministro del Interior, ¿no? Entonces yo encontré esa contradicción en Vicente Romero el sábado y no me lo supo contestar. Me dijo, históricamente la policía se hace cargo de la zona de frontera. Está mal, Romero. Pero después me empecé a entender que aquí detrás de todo esto hay un fondo presupuestario. Claro. Entiendo yo que a la policía se le paga mucho más por el control de las fronteras, por la gente que tiene ahí, ¿no es cierto?, que a las Fuerzas Armadas. Creo que sería para el país mucho más barato tener a las Fuerzas Armadas en la zona de frontera que a la misma policía. Además, hay que recordar que muchos policías, malos policías, porque policías buenos hay muchos y hay que felicitarlos siempre y alabarlos, hay muchos policías que les encanta estar en la zona de frontera, que piden ir al Callao, ir al aeropuerto, o ir a Puno, o ir a Tumbes, en Tacna mucho menos, o cualquier otra frontera donde haya mucho comercio. Exitosa. Qué casualidad. Entonces yo creo que acá hay que saber distinguir. Ahora, repito y vuelvo a la historia. ¿Por qué el presidente Leguía creó la Guardia Republicana? Porque en ese momento, hace 100 años, había problemas todavía fronterizos con nuestros vecinos. Habíamos tenido una guerra, un conflicto con Ecuador constante y permanente. Habíamos tenido un conflicto con Colombia. Hay que ver que el Perú perdió Leticia y se lo dejó a Colombia. Teníamos problemas de invasiones en el Acre. El Acre peruano acabó siendo el Acre brasilero. Y teníamos problemas con Bolivia. Y teníamos problemas también con Chile. Había que recuperar Tacna y Arica y se recuperó solamente Tacna. Entonces, ante eso, Leguía dijo que el ejército no era bueno para que esté en las fronteras porque podía
crear conflicto. Cualquier conflicto fronterizo involucraba al ejército, es decir, al Perú. Es mejor que haya una Guardia Republicana que, si hay algún conflicto, crea el conflicto y se soluciona a nivel policial, no a nivel Fuerza Armada, que es un nivel ya mucho más elevado. Eso fue lo que se creó en ese momento. Pero hoy día, después de 100 años, tenemos muy buenas relaciones con todos los países y están consolidadas las A fronteras. mí me parece lamentable que esto nos esté llevando a ciertas fricciones a nivel política y sobre todo diplomáticas. Habíamos cerrado todos los capítulos con Chile y ya no tendríamos esta política doble cuerda, la política, ¿te acuerdas? La política y comercial o económica a raíz de que teníamos todavía el diferendo marítimo. Solucionamos lo del diferendo marítimo y con Chile no hemos tenido El último mayor problema. Es más, escuchaba yo la semana a Van Claveren en una radio chilena que decía, nosotros también hemos sido solidarios con determinados países y han pasado por aquí una serie de migraciones, así como a nosotros durante la época de Pinochet. Salimos y nos adaptamos a otras ciudades, a otros países, perdón, por ejemplo, como en el Perú, donde han venido un número importante de chilenos. Aquí también nosotros hemos recibido a una comunidad importante peruana, pero la gran diferencia de todo esto es que eso sí era una migración que fue ordenada y que la supimos absorber. Esto ya no resiste a ningún país de América Latina, porque para empezar América Latina es pobre, ¿no? Vivimos con un presupuesto ajustado que tenemos que solo alcanzar, no solamente ahora para el Perú, sino también para una comunidad de 2 millones de personas que lamentablemente no son nuestros compatriotas o connacionales, o sea, que tienen otro origen y que tienen otra forma otra historia, otra forma de ver las cosas, no lo sé. Tiene razón el canciller chileno, tiene razón. Es decir, ha habido migraciones siempre ordenadas, legales, legítimas, cumpliendo requisitos elementales. Es cierto, en el Perú tiene muchos peruanos que viven en Chile, en Buenos Aires, pero ninguno es ilegal. Y acá hay muchos chilenos que tampoco son ilegales. O sea, ese tipo de migración se puede aceptar. Hay que regularizarla, hay que vigilarla y, por supuesto, no oponernos a ella. Pero lo que no se puede hacer es que masivamente hordas de gente... Ojalá esto no se vea al extremo, ¿no? Porque en cualquier momento podría haber un enfrentamiento entre Carabinero, Policía Nacional. Exactamente. Esto puede llegar a eso. Y las relaciones se van a deteriorar. Sí, claro. Y además que tenemos tantos frentes abiertos a nivel diplomático con México, con Colombia, ¿no? Por las cuestiones ideológicas. Abrirnos, o sea, además abrirnos frentes Bolivia. Bolivia, ¿no? Claro. Además abrirnos frentes con un socio comercial tan importante con el que tenemos cierto nivel de dependencia. O sea, Chile tiene su mayor número de inversión, ¿no?, empresarial y privada aquí en el Perú. O sea, y el Perú también tiene inversiones en México. Este año Ripley mandó por primera vez a un gerente general o un alto ejecutivo para hacer cosas aquí en el Perú y lo tuvo que devolver por problemas políticos que hemos enfrentado. No sé cómo estará su situación, pero o sea, estaban viendo cómo más invertir en el país. Eso tampoco lo podemos, dejar de lado, ¿no? Y yo repito, y se lo comentaba ayer a alguien, que no pueden haber dos Perús. O sea, no puede haber un Perú para los peruanos y un Perú para Venezuela. O sea, ¿no? ¿Me dejo entender o no? Sí. La política tiene que ser igual para todos. Ahora, hablando de inversión chilena, ha habido inversión chilena que ha querido invertir y hacer Ripley, etcétera, hacer centros comerciales cerca de la frontera y no nos han dejado. Por una ley, por la Constitución. No nos han dejado. Bueno, si ahora estuviesen ellos ahí donde hay inmigrantes con un Ripley o un Saga, probablemente no hubiesen hecho esto, ¿no? ¿Tú crees que es momento de que Boric y Dina Boluarte se junten o todavía esto se debe mantener a nivel de cancilleres? El problema es que el canciller chileno es un hombre muy preparado y nuestra canciller es una buena persona y nada más, que le queda el cargo sumamente grande. Siempre ha sido una diplomática, en fin, de mando medio, y le han puesto un cargo que le pesa mucho. Entonces, claro, es difícil saber... Lo he visto muy silente, ¿no? Sobre todo por las estrategias diplomáticas que tiene Torre-Tagle. Torre-Tagle, para que el público lo recuerde, ya que nos ve y nos escucha, a nivel de América Latina es un ejemplo de política exterior, o sea, el nivel, ¿no? Lo vi me tocó cubrir el tema de el diferendo marítimo de Perú. Fui a Chile, me tocó ir a Chile para ver el tema de La Haya.
y luego lo Y vi había aquí pesos pesados en Palacio acá. de Gobierno con Ah. Ollanta, y claro, el trabajo de Manuel Rodríguez, de tu hermano, ¿no? Bueno, y de Alan Wagner. De Wagner, de Manuel Rodríguez Cuadro, y de Bueno, todo el equipo que exitosa. participó en este diferendo. Además, como no solamente por la exposición de nuestros argumentos, sino de cómo vamos generando, además, historia jurídica internacional. Hay dos grandes cancillerías en América Latina que son reconocidas: Itamaraty y Torre Tagle. Entonces yo creo que hay que rescatar las cancillerías del Perú y de Brasil como buenas, con grandes escuelas, con grandes cancilleres, y hoy día me parece que la Cancillería está a un bajo nivel, ¿no? No, es una buena persona, Bueno, nadie diga que sea... Venimos de un Sí. régimen que acabó con la meritocracia, Sí, claro. la mínima que había, y que depredó básicamente toda la institucionalidad del país, porque eso finalmente fue lo que hizo Pedro, Yo no Pedro creo Castillo, que ¿no? yo no creo que la señora Boluarte con Boric, yo creo que si fuesen otros los presidentes, sí fomentaría una reunión presidencial, pero no creo que con el nivel de ambos podamos solucionar algún problema. De repente lo complicamos más. Yo también pienso lo mismo. O sea, yo creo que nos vamos a quedar. Posiblemente Ecuador quiera dialogar para hablar de un corredor humanitario, pero olvídate de Petro. O sea, Petro, el señor no tiene en este momento está muy ideologizado, ¿no es cierto? Entonces tiene el mente de que Pedro Castillo es un perseguido político, cuando no lo dejaron gobernar, cuando la realidad es completamente distinta, ¿no? Respecto a su situación. No te vayas, Víctor Andrés, por favor, porque tenemos que ir a Tacna. Está nuestro corresponsal, Silvio Alvis. Hay tensión, hay estos enfrentamientos que se están dando. Yo no sé cómo vamos a encontrar una solución, pero antes que te vayas, sí me gustaría que plantees una o dos propuestas de solución viable. Silvio, ¿cómo estás? Bien, buenos días, para Exitosa La Voz que integra el Perú. Continuamos pues entonces en la línea de la frontera, aquí donde la situación es bastante tensa después de lo que ha sucedido ya hace un par de horas, que ha sido pues el enfrentamiento de los inmigrantes varados en este lugar contra la Policía Nacional. Ante todo este panorama que se ha vivido, pues ha dado como resultado 3 policías heridos, 2 policías mujeres y un suboficial, en este caso, el suboficial de tercera, Flavio Cornejo Benavente, quien justamente se le ha diagnosticado pues un hematoma en la pierna derecha por contusión con objeto contundente, con una piedra, y asimismo, en este caso, las 2 mujeres policías pues con heridas leves en el antebrazo, en este caso. Toda esta situación se ha generado justamente porque los inmigrantes pues han intentado cruzar de manera forzada, pasando por encima, en este caso por de la fuerza policial, tratando de evadir el control policial y asimismo pues ingresar, ¿no?, al territorio nacional. De igual manera, la Policía Nacional ha resguardado y ha reforzado también el lugar con la presencia de el personal de la DINOES y de igual manera la OCE, para que puedan pues controlar la situación y asimismo retroceder también a los inmigrantes que han intentado cruzar. Por otra parte, el día de hoy se tiene ya información de que va a haber una reunión justamente en este punto, en la frontera o en el complejo Santa Rosa, donde va a estar presente pues el senador de Chile, José Miguel Durana, y el parlamentario andino Gustavo Pacheco, quienes van a reunirse a las 12:30 del mediodía para poder conversar y darle solución a esta situación de crisis migratoria y crisis humanitaria pues que se vive en este punto. Recordemos que por parte de Chile ya se viene dando las evaluaciones respectivas para poder trasladar a ciudadanos venezolanos a su nacionalidad, a Venezuela. Así que el día de hoy se van a evaluar ciertas propuestas y asimismo también se van a dar propuestas para que pues pueda darse una solución por ambas partes, por ambos países, para que toda esta crisis pueda culminar. Por ahora, el panorama que se vive es un panorama tenso. La verdad se espera todavía el accionar de ciertos grupos, porque justamente la Policía Nacional ha detectado un grupo de 10 personas aproximadamente, que es el grupo que genera este alboroto y genera este conflicto que se pues da en este punto. Ellos son los que incitan a la población que está ubicada o varada en este punto a que puedan tomar pistas, a que puedan lanzar piedras a la policía y así mismo pues generar todo el desorden, ya sea durante el día o ya sea durante horas, pues en la mañana en este caso. Es la información entonces y es lo que viene sucediendo desde Tacna, en 98.1 FM, informó Silvio Alvis. Bien, Silvio, muchas gracias. Bueno, las personas que están tratando de ingresar de manera ilegal ya no son refugiados, pues tampoco migrantes, ya son invasores. Ese es el término correcto. Así es, ese es el tema. O sea, entrar por la fuerza a un territorio que... Ese es el tema. ¿no? Si tú ingresas
por el desierto, caminando sin ningún tipo de control, es una invasión totalmente ilegal. Es una invasión en realidad, ¿no? Eso sucedía hace un siglo con los bandeirantes que invadían la selva peruana y después el gobierno, años después el gobierno reclamaba esa tierra como brasilera y el Perú así perdió 450.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica con Brasil por los bandeirantes, ¿no? O sea, todo el Acre peruano, que era peruano, hoy día es brasileño. Y la capital del Acre, Río Branco, era nuestra. No solamente nuestra, sino que Río Branco... Ahí nomás cruzando el río. No, Río Branco no es porque es un río. Ahí no hay un río. Es Río Branco porque fue el varón de Río Branco el que firmó el tratado y se adjudicó Brasil 450.000 kilómetros cuadrados. Eso es porque en nombre de Río Branco o en homenaje a Río Branco, la capital de Acre es Río Branco. Bien.